Bueno, nosotros tomamos como tema el acceso femenino a los espacios políticos y como vamos a ir viendo, nos vamos a ir cruzando, creo, en varios aspectos con algunas de las otras investigaciones, porque entendemos los espacios políticos no solamente como la política tradicional, sino que como espacios de poder. Y, por ejemplo, ahí... Para que pueda escucharse eso. Bueno, entonces ahí, por ejemplo, justo estaba hablando ahí con el colega, tenemos, en el caso de la empresa, por ejemplo, entendemos también que es un espacio político aquel donde al que llegan mujeres, ¿verdad?, en posiciones de poder. Agradecer, ahí están las dos ayudantes para que las conozcan, que también están participando en este proyecto. Nosotros no somos historiadoras, somos... digamos, venimos de la Facultad de Derecho, así que vamos a mirar un poco todo esto desde también esa óptica, por si les aparecen por ahí la normativa, como uno siempre llega a los fenicios, ¿no? Aquí hay unas cifras globales que ya todos conocemos, ¿verdad? Que si ustedes se fijan, y aquí una de las primeras preguntas es por qué en los gobiernos locales sí hay mayor participación de la que hay en otros espacios donde uno pudiera pensar que también se dan estos liderazgos. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas teorías que hemos estado pensando y dándole vuelta. Pero lo cierto es que estamos por muy bajo todavía una real representación en estos espacios. Una de las cosas que vamos a hacer en esta investigación, que ya está muy recogido, pero que nos interesa porque lo vamos a sistematizar a propósito de exclusivamente estas posiciones de poder, tanto específicamente, como señalamos aquí, mujeres en espacios de liderazgos locales, en espacios de liderazgo de empresariales, en liderazgos también sociales, pensando, por ejemplo, en los colegios profesionales, que también tienen una larga y difícil acceso de las mujeres a posiciones de poder. O sea, muchas veces, si bien es cierto, muchos de estos colegios profesionales, uno los mira, han tenido representación de las mujeres que lleguen a ser las voceras o las presidentas de esos colegios profesionales. Ha sido una larga lucha. Lo digo, por ejemplo, en experiencia propia. El Colegio de Abogados solamente hace 3 años tuvo que generar una ley de cuotas para que efectivamente pudiera llegar a su directorio una cantidad representativa de mujeres, un espacio muy masculinizado en general. Recién en el año 2000, si ustedes se fijan, llegan mujeres a la Corte Suprema nombradas como ministra. Nos llamaba mucho la atención para las chicas que no sabían que recién, por ejemplo, en el año 64 tuvimos la primera mujer ministra en Chile. Entonces, ya después de más de 100 años de historia, recién nos encontramos con una primera mujer ministra. Entonces, por ahí hay un poco de ese recoger alguna de estas experiencias. Recogimos, y aquí tenemos, porque estamos haciendo, por ahí están haciendo Elizabeth, un trabajo de investigación en la penitenciaría a propósito de la primera alcaide mujer y una de sus hipótesis, ¿verdad?, por evidencia empírica, por ejemplo, es que en esa cárcel han disminuido sustancialmente las muertes desde el ascenso de esta mujer digamos, a este puesto en esta circunstancia. ¿Una cárcel masculina? Una cárcel femenina, ¿no?
Entonces tenemos, bueno, aquí también tenemos algunos datos que pusimos ahí, que si ustedes lo miran no es muy distinto al caso chileno, el sufragio femenino, la ascensión de los primeros cargos a ministros de Estado o a presidente, más o menos se fueron dando en la misma época en toda nuestra Latinoamérica, no hay una distinción que pudiéramos encontrar muy distinta. ¿Cuáles serían? Y por eso dije que iba a ser muy corto, porque esto todavía estamos aquí trabajando. Uno es, efectivamente, si esta paridad de género o las cuotas de género en general en nuestro país han contribuido a la participación y al liderazgo en el tiempo. ¿Y esto por qué? Por lo que yo les comentaba, o sea, nosotros en el 2019 tenemos la ley, o sea, es bien, el 2017, perdón, tenemos la ley que es muy reciente, pero es una ley de entrada al sistema, no de salida, lo cual no nos asegura efectivamente esa corrección que eventualmente pudiese existir. Pero lo que nos interesa es mirar si en el espacio latinoamericano, que sí han habido más leyes de cuota o en otros espacios comparados, podemos tener alguna relación directa en esa o de causa-efecto entre la cuota de género y una participación política efectiva. Después tenemos la incorporación de mujeres, si como señalábamos en este caso de el alcaide de la penitenciaría, efectivamente mejora la toma de decisiones políticas. ¿Hay alguna relación también causal entre que exista un liderazgo femenino y se mejora los procesos en determinados espacios de poder? Un tema que también nos aparece como relevante a propósito de una investigación que yo estaba, en algún minuto estuve participando con la Fundación Multitudes, a propósito de la violencia de género en la política, y si la violencia de género efectivamente es un obstáculo para esta incorporación de la mujer al mundo político. Nosotros lo que hicimos fue entrevistar en ese trabajo con Fundación Multitudes a las constituyentes. Y efectivamente el 85% había recibido denostaciones a su trabajo que tenían que ver con su vida privada o sexual y no con su trabajo parlamentario, o sea, constituyente. A diferencia en el caso de los hombres, que las denostaciones eran de carácter, digamos, referidos a lo profesional o la actividad que desarrollaban. ¿Eso de parte de personas del público? Redes sociales. Se hizo la investigación en redes sociales. O sea, bueno, esto primero fue una entrevista y además fue refrendado por las redes sociales. Hubo la mezcla de las dos cosas. Entonces, tenemos, así como van apareciendo distintos obstáculos en la vida de las mujeres, ¿verdad? Para poder acceder a esto, hoy día tenemos un obstáculo en la forma en que se trata el mundo femenino en las redes sociales o la violencia, porque la violencia de género siempre fue un obstáculo para el ascenso a la vida política. O sea, uno podría pensarlo desde el marido que no dejaba a la mujer participar, ¿verdad?, en la junta de vecinos, o que no la dejaba participar en espacios de políticos, en los partidos políticos, hasta hoy día está ocurriendo en las redes sociales o en los espacios donde pudiera eventualmente convertirse en un nuevo techo, una nueva óbice para que aquello ocurra.
Y por último, algo que también nos está dando vuelta es en qué medida las normas o los cambios sociales en la corresponsabilidad parental, ahí no, hay una R de más, nos mejoran esta incorporación de la mujer o podrían mejorar, pero eso mejorarían la incorporación de la mujer en el mundo político. Entendiendo que, bueno, en mi caso personal yo trabajé muchos años en el Congreso, tuve como 24 años ahí y me daba cuenta que normalmente los acuerdos políticos ocurren a las 12 de la noche, a las 11 de la noche. ¿Eh? Cuando normalmente alguien había dicho a las 9 me tengo que ir porque las mujeres habían dicho me tengo que ir porque tengo que ir a cuidar a los niños, seguía, no, nosotros vamos a seguir, y ahí se producía el acuerdo político. Entonces, esto que hoy día está ocurriendo en la sociedad, sea por, lo hablamos ahí, ¿verdad?, sea porque es presión social de la corresponsabilidad parental, sea porque viene por leyes o por normas impulsados, va a mejorar en el futuro una participación. Ha ocurrido en otros países, no ha ocurrido en otros países, eso es un poco el trabajo que queremos mirar, en qué medida va a impactar o no va a impactar esta participación política de las mujeres. Por eso les decía que me voy a cruzar probablemente ahí en algunos datos con ustedes, en la medida en que vayamos trabajando, vamos a poder ir intercambiando voces, que es lo que esperamos hacer, me imagino, aquí. Como ven, todavía no hemos avanzado mucho, pero por ahí va la investigación. Lo dejo ahí.